¿Qué tal? ¿Cómo están? Feliz 28 de julio acá desde Caretas Digital, y este feliz 28 tendría que ir de repente con un signo de interrogación. Siempre nos preguntamos si es que se aplica muchas veces cuando ponemos los titulares en la revista, y la situación lo amerita. Hemos sido testigos de un mensaje de aproximadamente 2 horas. Mis compañeros me confirmarán si es que fue ese más o menos el tiempo. Larguísimo. Siempre estos mensajes, hay que aclararlo, además son decepcionantes, ¿verdad? Porque la Constitución, de hecho, lo que plantea y lo que le ordena al mandatario en ejercicio es efectivamente un listado de acciones, de políticas generales, pero claro, también se espera, pues, por la fuerza de la costumbre y de las urgencias políticas, mensajes importantes, más allá de repasos en realidad burocráticos, que es lo que hemos visto ahora. El presidente Castillo ha comenzado hoy con una posición muy confrontacional, refiriéndose pues a la oligarquía, ¿no? Refiriéndose a que lo acusan sin una sola prueba, ¿no? Y de ahí ha pasado a esta lista infinita, con altibajos, por supuesto, con imprecisiones, sobre todo en materia económica. Diría que la parte del sector agricultura fue de las más interesantes. Se nota que el ministro Alencastre ha metido su mano, pero lo que no nos dice el presidente Pedro Castillo es que antes tuviste a 2 ministros que habían estado involucrados en casos penales, uno que estuvo en casos judiciales, que la propia segunda reforma agraria que él prometió y que en realidad adaptó de la plataforma parlamentaria del Nuevo Perú fue prácticamente abandonada, en fin. Pero bueno, allí yo noté cierto acento interesante, y de ahí el final ha sido de fiesta, ¿no? Como hemos visto, con la bancada, sobre todo fujimorista, bancadas de oposición exigiéndole al presidente ruidosamente que renuncie, y él comiéndose una partecita final de su discurso. Se anunciaba que al final por lo menos iba a ser la invocación para que los prófugos que quedan sueltos se entreguen a la justicia o sean capturados, pero eso no se dio, y llevó pues sus proyectos de ley. Ninguna propuesta de asamblea constituyente, ninguna propuesta de adelanto de elecciones. Fue un discurso prácticamente como si estuviéramos en una suerte de rutina relativamente normalizada, y donde a mí particularmente me llama la atención que cuando habla, por ejemplo, del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, no haga alusión a lo que se ha cuestionado de la gestión de su ministro Juan Silva, que mantuvo por tantos meses en esa cartera y que está prófugo y que sin duda hay acusaciones fortísimas contra él, que no haga alusiones a ahora mismo, cuando habló de las Fuerzas Armadas, sobre los ascensos. Su exsecretario general Bruno Pacheco está diciendo que se han cobrado $20,000 por cada ascendido, y eso sumado a otras noticias que se han venido dando. En la última edición de Caretas constatábamos cómo a partir del testimonio de un colaborador eficaz, habíamos comprobado que efectivamente se cambiaron aproximadamente a 19 directores de salud en las épocas en las que se señaló que el presidente Castillo y sus presuntos cómplices estaban cobrando 150,000 soles a cada uno para acceder a esos puestos. Es decir, el vacío con respecto a todo este universo que cuestiona directamente al presidente no ha sido tocado. Y eso es no solamente imperdonable, diríamos, sino que absolutamente desconcertante. Estoy, como les decía, con Carlos Cabanillas, Gabriel Ruiz Ortega, dos destacados periodistas de Caretas, que sin duda también tienen mucho que decir y que complementar a esta opinión. Carlos, comenzamos contigo. Ok, bueno, sí, mira, creo que estamos en una realidad alternativa, ¿no? Hemos accedido al multiverso de Castillo, evidentemente, porque tenemos unas cantidades de cifras que no corresponden. He visto que el análisis de data del fake news del comercio, de otros medios, ha estado muy activo, ¿no? Contrastando cada cifra con la realidad. Y algunas son delirantes, yo he tomado anotaciones, por ejemplo. Las económicas, las que tienen que ver con inversión, por ejemplo, y con perspectiva de crecimiento, ¿verdad? Y de recuperación de empleo incluso, y de ingresos. Exacto, exacto. Por ejemplo, en comercio exterior se habla de crecimiento cuando hay contracción. Se habla de crecimiento de BCR según las cifras, pero no se dice que es un rebote. Se habla de salida a la pobreza de 1.26 millones, pero no se dice que veníamos de entrar a la pobreza con 2.65 del 2019. Entonces, hay entre media verdades, mentiras y simplemente, como digo, mundos alternativos, ¿no? Acá no le entran balas y ha habido una cantidad de cifras. Mencionaste agricultura, también ahí ha habido imprecisiones, también en temas de vacunación, el tema de MIS también.
En fin, podría leer todo el hilo del Comercio o de La República, que han hecho un trabajo de fact-checking, y creo que todos los medios están haciendo eso, nosotros mismos incluidos, y hay mucha chamba para eso ahora, ¿no? La web, todos están desmenuzando en Twitter y creo que no es casual, ¿no? Una guerra de cifras, una guerra de posverdad a todo nivel. Mucho pan por rebanar, efectivamente, muchas cifras que aclarar, casi un porcentaje, digamos, mayoritario, probablemente cifras por aclarar, Gabriel, pero lo que siempre se analiza en discursos como esto es lo que dijo y lo que no dijo, es decir, lo que dijo está siendo cuestionado, ¿no? Como parte en sí de los números que él ha expuesto, pero lo que no dijo es clamoroso, es un hueco del tamaño del hemiciclo, Gabriel. Así es, ¿qué tal? ¿Cómo están? En verdad, para ser bien sincero, con todas estas críticas y con todo este antecedente inmediato que tenía Castillo, yo esperaba de que Castillo fuera más autocrítico, pero no, o sea, lo he visto muy cínico, muy confrontacional, e incluso podría hasta pensarse de que estaría fabricando una salida política, ¿no? Porque yo lo vi muy provocador, la verdad, porque, como tú bien señalas, los mensajes suelen ser muy, digamos, como de rutina, ¿no? Pero esta realidad, este contexto era bien especial porque hay cuestionamientos serios y obviamente llama como a la risa, pero una risa crítica, obviamente, la forma como se expresó de la violencia contra las mujeres. Por ejemplo, uno no dijo absolutamente nada en el tema de la corrupción, ¿no? Ahora tenemos hace unos días, se entregó Bruno Pacheco, no deslindó para nada ahí en ese sentido, y un plan nacional de la lectura que estuve muy atento a esa parte, pero es más que nada como un discurso muy demagógico en ese sentido. Yo lo que tengo una lectura de Enrique Carlos es que creo que Castillo está fabricando su salida política, porque no se puede dar un mensaje como este en un contexto tan delicado en el que estamos. Ahora, fabrica la salida política, es interesante esa perspectiva, ¿no? O probablemente fabrica esa salida política con un discurso que al menos en la forma, ¿no? Porque no hay nada prácticamente en los anuncios que te marque un acento, pero en el contexto, en la estructura del discurso, está otra vez, Carlos, este tema de la oligarquía, este tema, ¿no? De los poderes fácticos, económicos, de las élites. Al principio lo dijo, ¿no? Que en 200 años, que fue lo que mortificó un poco del primer discurso, esta suerte de borrón y cuenta nueva, que no sabíamos que efectivamente iba a ser borrón y cuenta nueva, porque lo que iban a hacer era borrar todo el aparato del Estado que pudieran, ¿no? Y hacer cuenta nueva con funcionarios que no daban la talla por ninguna parte. Pero en esa estructura, Carlos, recupera cierto discurso, cierto cascarón radical, me pareció, que probablemente está asociado a lo que Gabriel considera es ir preparando una ruta de evacuación, una ruta de fuga. ¿Crees tú así? A ver, más o menos estoy de acuerdo con la mitad de la historia, ¿no? Sí es cierto, como dices, que hay un acento, digamos, radical en el sentido cultural, histórico, en el sentido de la retórica, ¿no? Como siempre los 200 años, como siempre aludiendo a la división de clases o de razas incluso. Hay una mención a la oligarquía, hay una mención a los poderes ricos, hay una mención a este aporte voluntario de las mineras que ellos lo toman como casi una reivindicación que ellos logran, ¿no? De que paguen impuestos y anuncia que van a haber más pago de impuestos de los ricos, las empresas. Hay unas palabras que usa ahí. Ahora, no sé si esto es para salir, ahí sí tengo mi duda, ¿no? Tengo la impresión que sí es la construcción, por supuesto, de su propio discurso radical. Menciona la Asamblea Constituyente, no lo promete, pero sí lo hace una mención, ¿no? Y creo que de alguna manera está abonando la cancha para algo más. No sé si es una salida en el sentido de que me voy pero no me dejan hacer lo que debo hacer, o de repente una salida, una fuga hacia adelante, ¿no? Yo creo que es un poco la tónica que siempre han tenido, ¿no? La fuga hacia adelante en el sentido de patear el problema para después, no sé si para salir, como dice Gabriel, o para hacer un plan B, el anunciado plan B o el anunciado plan B con B chica, ¿no? Hay dos planes ahí, digamos, B grande o B chica, pero sí es cierto, como dices, que hay ese tono de polarización continua, ¿no? Se mantiene, y creo que esa reacción del Congreso al final, si bien se entiende por un lado,
no va a ser leído de esa manera, va a ser leído como que no lo dejan terminar, como que volvemos a la polarización. Finalmente él sonríe al final, ¿no? Le da una media sonrisa. Al final estamos de nuevo en el mundo de la interpretación, de la posverdad. Estoy escuchando un poquito a Lucas diciendo que, bueno, no lo ha dejado terminar. Entonces ya comienza la narrativa, la palabra de moda de nuevo, ¿no? En fin, de a ver qué cosa va a pasar, cómo va a ser esta lectura, como se sabe, a veces más importante que el mensaje es la lectura del mensaje, ¿no? Ahora, yendo al tema de lo que tú llamas metaverso y de esta suerte de este final sonriendo en medio de los abucheos, habrá que reconocer al presidente que él puede claramente estar enmarcado en la sección de la concha de la semana de caretas, ¿no? O sea, tiene digamos, un pellejo bastante duro que se nota no solamente en esta actitud final, sino en aquí no pasa nada, ¿no? Este es un mensaje más de recuento de mis supuestos logros que ya hemos hablado sobre la veracidad de los mismos. Pero, Gabriel, el otro tema es ese, el de la audiencia que ha estado al frente de los parlamentarios, que en algunos casos han mirado de espaldas, en otros casos lo han abucheado al final. Hubo los aplausos ruidosos, en realidad, de una minoría, que son los que están con él. Pero, ¿cómo el Parlamento crees tú que va a procesar ya el escenario que viene por delante? Con una nueva presidenta, todo el mundo habla de la vacancia, sabemos que la vacancia no tienen los 87 votos, sabemos que los congresistas no se quieren ir, ¿no? Esa es la cruz, digamos, de esta situación que termina siendo la mejor aliada de Castillo. Sabemos que el desencanto ciudadano generalizado no permite probablemente que las masas se vuelquen a la calle como deberían, si es que le creemos a las encuestas, que sectores que usualmente se movilizaban como el de la izquierda no están ahora ahí porque o están con un conflicto de identidad frente a este gobierno o sencillamente insisten en apoyarlo o no quieren, ¿no? Como se decía antes, ¿no? Con los apristas ni a misa, probablemente hay un sector de esa población que se podría movilizar que ahora dice con la DBA ni a misa también, ¿no? Entonces, es una conjunción, ¿no?, de factores que termina haciéndole un favor a Castillo. Y la pregunta o el comentario que te pido finalmente es, ¿cómo crees que va a operar el Congreso de aquí en adelante? ¿Va a trabajar una fórmula de transición, de sucesión constitucional? En este sentido, Enrique, te agradezco bastante ese comentario porque mientras escuchaba y veía el mensaje de Castillo, me fue inevitable no recordar el mensaje de Fujimori en el 2000, ya con la tercera reelección, ¿no? Es prácticamente un calco o un Congreso que termina abucheando, ¿no? En este sentido, y en este sentido hay que hacerle caso a la historia, creo yo. La historia, y sobre todo en el Perú, es cíclica y caprichosamente estratégica en ese sentido. Yo creo que va a venir un golpe, pero un golpe, digamos, moral fuerte, de aquí más adelante, porque hay que tener en cuenta que los testigos ya están hablando, o sea, los colaboradores eficaces ya están hablando. Yo creo que por ahí va a venir la salida. Definitivamente, como tú has señalado, el Congreso no quiere irse. O sea, definitivamente por ahí no va el asunto. Hemos visto una actitud muy confrontacional de Castillo, como quien dice, ya me están criticando y ¿qué? Acá yo estoy haciendo esto, estas son mis obras, estos son mis proyectos. Yo creo, Enrique, como dije al inicio, él creo yo está politizando el asunto, pero el golpe va a venir por lo que vayan a decir los colaboradores eficaces en los próximos días. Yo creo que Castillo fue, si alguien le aconsejó que esta era la estrategia, creo que se equivocó tremendamente. Yo creo que si hubiese hecho una autocrítica seria, si hubiese puesto a disposición de la justicia lo que se debería esperar de él, yo creo que otra sería, digamos, la lectura. Pero para mí fue prácticamente un déjà vu con ese mensaje de Fujimori en el 2000. Hola, Enrique. Mi audio, bueno, perdón. Estaba con... No, yo te preguntaba
yo te preguntaba en tu condición, digamos, de atento observador parlamentario, si es que esta nueva mesa directiva puede construir algún tipo de estrategia, porque aquí lo que hay que hacer también es ser estratégicos, o sea, a nada se va a llegar con lo que puede haber avanzado la señora Alba. Evidentemente acá hay que incorporar, y uno se pregunta, por ejemplo, porque en los últimos días se ha hablado de suspensión del presidente, suspensión judicial, como la que plantearon algunos penalistas, o la suspensión vía juicio político. Hay quienes no están a favor, ¿no? Hay quienes dicen que si se hace juicio político por infracción constitucional habría que destituir e inhabilitar al presidente. Pero hay otros que hablan de la suspensión como una vía, finalmente, pongámonos en los zapatos de la otra esquina, ¿no? Del Congreso de la República, como una vía para que finalmente los congresistas intenten quedarse un tiempo más o hasta el final del mandato. Y yo craneaba, no podrían, ¿no?, trabajar una línea en el sentido de, ok, hacemos las vacancias o lo que fuera, suspendemos al presidente y el Congreso se compromete a generar este debate, ¿no?, y estas reformas electorales necesarias para que las próximas elecciones no se desarrollen en el mismo marco, con lo cual de alguna manera abriría la cancha a ese sector, en fin, progresista, como lo llames, el sector que reclaman el que se vayan todos, ¿no? ¿Tú ves que este Congreso está en la capacidad, o esta mesa directiva está en la capacidad de adelantar una jugada como esa o similar? Es para Carlos, ¿no, Enrique? Sí, es para Carlos, es para Carlos. Perdón, pensé que era para Gabriel, porque escuché a Gabriel, pero ya. No, yo me refería al privilegiado Perfecto. Observador parlamentario que eres tú, así que puedes dar las luces. Bueno, sí, estuve observando y además me di una vuelta por la marcha, donde tiene razón, estuvo bastante raleada. Hablaste de los apristas, ellos dominaron un poquito la marcha, pero la verdad que visto desde el dron, no hubo una convocatoria para nada, digamos, con todo respeto a los marchantes, pero no fue nada impresionante, a diferencia, por ejemplo, del 5 de abril u otras fechas importantes. Se esperaba más, hubo bastante gas lacrimógeno, eso sí, pero hubo más humo en el discurso, ¿no? En el discurso sí hubo más humo que en la calle, volviendo al discurso, y sí creo que el Congreso, de alguna manera, tuvo una reacción un poco tardía, y al final, yo no la vi tan contundente como la vio Gabriel, yo la veo un poquito más, sigo también rala, aunque partiendo de lo que dijo la presidenta del Congreso en Comercio, en Willax y en otras entrevistas que ha dado, pareciera que hubiera este ímpetu de seguir la vía constitucional con Boluarte, ¿no? Pareciera que el plan B estuviera en marcha, pero no lo ves al presidente con ganas de irse, ¿no? No se le ve, digamos, se le ve contento, se le ve, digamos, en sus 13, ¿no? Y entonces, no sé, yo no sentí que estuviera preparando o una sucesión o... Tengo mis dudas ahí, ¿no? Creo que ahora, toda puta fiscalía. Perdón, dale. Sí, no. A ver, Gabriel, para ir redondeando, o sea, un poco la pregunta que se hace mucho, ¿no?, tras bastidores es si es que el Congreso finalmente saca del camino, ¿no? El Congreso, entre el Congreso y el Poder Judicial, saca del camino a Boluarte y a Castillo, y el Congreso intenta quedarse con la señora Camones o quien se elija como presidente del Congreso, como presidente de transición o presidente encargado, y se intenta quedar lo que queda del periodo, por ejemplo, bajo esa figura de la suspensión, porque va a ser muy difícil que la interpretación del 115 para convocar solo elección presidencial vaya a funcionar. Pero si el Congreso incorpora una serie de propuestas que dicen, ok, vamos a hacer las reformas, nos vamos quedando, digo yo, la pregunta ahorita del millón es si la calle dejaría que el Congreso se quede. Y la calle está tan raleada para que Castillo se vaya, que es probable que la calle también esté raleada si Castillo se termina yendo y el Congreso intenta quedarse. Es decir, esta activación, ¿no?, de el que se vayan todos furiosa, yo tampoco la veo tan clara. La veo más en titulares y la veo más en opinólogos que en la fuerza de la calle, porque en buena medida la calle está bien cansada, ¿no?, precisamente de estas decepciones sucesivas. ¿Cómo crees tú, cómo ves, Gabriel, esa posibilidad de que haya finalmente una sucesión y que el Congreso intente quedarse? En este sentido, Enrique, es bien peculiar lo que señalas, porque vamos a hacer, digamos, un ejercicio, creo yo, de buenas intenciones, pero definitivamente ahora
yo creo que la oposición tiene que portarse como oposición. O sea, unirse en un fin común, o si es la suspensión, o si es la otra opción, que es que se vayan todos en ese sentido. Articular una propuesta, articular una estrategia, una agenda. Tienen que unirse porque ya tuvieron la oportunidad todo el año pasado y todos los intentos por poner en orden a Castillo fracasaron por precisamente estar desunidos. Yo creo que, y aunque suene un poco romántico, un poco idealista, yo creo que tiene que poner primero los intereses del país en adelante, en este sentido. Yo creo que el país necesita otro aire y como bien ha señalado Carlos, también la calle está un poco raleada. ¿Por qué? Porque la calle está harta tanto de Castillo como del Congreso, en este sentido. Entonces, la suspensión sería un camino, pero si no hay una unión de criterios, si no hay personalismos dejados de lado, poco o nada se puede conseguir. Yo quiero hacer un comentario que puede ser un poco, digamos, polémico, pero nunca he visto un presidente tan débil políticamente como Castillo, y sobre todo con tantas pruebas en contra para ser vacado, y que un Congreso como este no lo haya, o sea, no lo haya podido poner en orden, en ese sentido. No, a mí la verdad yo guardo esa esperanza de que ahora en esta nueva legislatura por lo menos haya criterios en común, en ese sentido. Bueno, porque finalmente lo que hay que hacer es política. Lo que al Congreso le toca hacer es política y rematar diciendo que hasta ahora la oposición que uno ve, en todo caso, la ves más en el Poder Judicial y la prensa, claramente. Lo que se está viendo hasta ahora en el Congreso no es una oposición que sea capaz de eso, de presentar y de articular fórmulas que el país clama claramente, ¿no?, ante un presidente tan, no voy a usar adjetivos, sencillamente sin precedentes, ¿no?, sin precedentes para la historia democrática del país. Así que bueno, colegas, amigos, Carlos Cabanillas, Gabriel Ruiz Ortega, Enrique Chávez, los hemos acompañado hoy con esta evaluación que seguramente va a continuar, como dice Carlos, en las siguientes horas, con las cifras y sobre todo, insisto yo, con los vacíos que son gigantescos, como decía, del tamaño del hemiciclo. Gracias por acompañarnos hoy en Caretas Digital. Sigan siguiéndonos, valga la redundancia, vamos a tener, por supuesto, información, vamos a estar recordando fiestas patrias anteriores, mensajes políticos y estamos en contacto por esta vía. Gracias, Carlos, gracias, Gabriel, nos estamos viendo. Cuídate, Carlos. Hasta luego. Adiós. Feliz 28 para todos. Un abrazo. Chao.